¿Se está yendo el planeta Tierra a la mierda? Tranqui, que no es que me haya dado por poner un clickbait gratuito nada más empezar. Es porque tal vez tú, igual que yo, estás viendo tantísima noticia de terremoto y estás pensando, coño, ¿será que estamos en mitad de una peli apocalíptica? Hasta en España hemos tenido uno en Granada. Bueno, es verdad que ha sido bastante leve en comparación con algunos de los que hemos visto este año y de los que vamos a hablar, porque te pones a ver no ya 2026, sino este último trimestre de 2026 y es para comentarlo. Mira, el 7 de junio en Filipinas hubo uno de magnitud 7,8, el terremoto más fuerte que ha sufrido el país desde 1990. 24 de junio, Venezuela sufrió dos terremotos casi simultáneos, uno de 7,2 y uno de 7,5 separados por 39 segundos. El balance oficial va ya por 6.301 muertos y hay recuentos que los sitúan en cerca de 10.000. El 17 de julio hubo uno en México de 7,3 frente a la costa de Chiapas. El 10 de agosto, 3 días después de la jura de Abelardo de la Espriella en Colombia, sufrió uno de 7,4 que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y un desastre nacional declarado. El 15 de agosto Indonesia ha experimentado otro de 7,7 frente a Isla de Flores. Y esa misma madrugada, en España, un terremoto despertaba a media Andalucía a la 1:15 de la mañana. Y lo creáis o no, mientras preparábamos este vídeo ha tenido lugar uno en Perú, que se discute de si fue de 7,2 a 108 kilómetros de profundidad o de 6,7 a 67 kilómetros. En cualquier caso, no ha habido víctimas mortales, tan solo 3 heridos leves durante las evacuaciones, algo que es normal por el caos que se suele formar. Os hablo de 4 continentes y de placas tectónicas distintas que se ponen a liberar energía en las últimas 10 semanas. Y claro, con esto en mente, yo, al igual que tú, seguramente me pregunto, ¿qué narices está pasando ahí abajo? Pues hoy vamos a verlo, pero no sin antes recordarte que dejes la me gusteada, suscribida, compartida, comentada, ojo al canal de directos y dicho eso, vamos al lío. Este 2026 ha habido terremotos para aburrir, pero muchos de ellos tuvieron su epicentro a bastante profundidad y en lugares donde nadie se enteró. Destaco los que sí tuvieron víctimas, que fueron uno de 7,4 en Indonesia en abril, dejando un único muerto. Otro en Filipinas de 7,8, que fue el más potente de ese año y que dejó más de 80 muertos y 1.000 heridos. Y por supuesto el doble terremoto de Venezuela del 24 de junio, que ha dejado más de 6.000 muertos y decenas de miles de heridos y desaparecidos, además de daños en el país que se estiman por cerca de 37.000 millones de dólares, los terremotos más graves que han sufrido los venezolanos en 125 años. El 17 de julio hubo uno bastante superficial de 7,3 en México que dejó 0 muertos y que comentaremos más adelante. El 10 de agosto, el terremoto de 7,4 que sacudió Colombia, que ha sido también el más fuerte de su historia después de uno de 8 en 1970. También, por supuesto, el de México, que fue superficial, pero que tuvo 0 muertos. Y guárdate ese dato que lo vamos a comentar más adelante. Y ahora otro en Indonesia de 7,7 a tan solo 10 kilómetros de profundidad y a 68 kilómetros de la ciudad de Ende. Se activó la alerta tsunami y hubo miles de evacuados, pero los movimientos de tierra bloquearon la carretera Transflores, que es la única que atraviesa la isla. Así, y ese mismo día, 12 horas más tarde, a miles de kilómetros, hubo otro de 6,9 bajo Sumatra, que no dejó daños. O sea, 11 terremotos de magnitud 7 o superior en lo que va de 2026. Y esto a mí me ha hecho preguntarme si esto está por encima o por debajo de la media. ¿Por qué nos está dando la sensación de que este año hay tantísimos terremotos? Bien, según el Servicio Geológico estadounidense, desde 1900 lo normal en el planeta Tierra es que haya unos 16 terremotos grandes al año. 15 de magnitud 7 o superior y por lo menos uno de magnitud 8. Bien, pues llevamos 11 a mediados de agosto, lo que implica ir ligeramente por encima de la media. Si quieres saber lo que es una anomalía de verdad, en 2010 terminamos el año con 23 terremotos de magnitud superior a 7, que es, como digo, bastante más del promedio. De hecho, en lo que va de año, todavía no ha habido ningún terremoto de grado superior a 8, lo que supone que tiene que haber uno en algún momento al menos. Así que no es que esté habiendo más terremotos, el problema no es la Tierra, somos nosotros. El Servicio Geológico Yankee registra más terremotos cada año, eso es verdad, pero no porque haya más, sino porque hay muchísimos más sismógrafos y son capaces de detectar cosas que antes se nos escapaban. Porque hoy no te enteras solo de los terremotos relevantes, te enteras de si hay uno en Vanuatu a 40 segundos de que haya ocurrido. Además, con varios vídeos verticales en redes sociales para que veas todos los puntos de vista. En 1989, con 6 terremotos grandes en todo el año, la mitad no habrían salido ni en el telediario porque no eran relevantes. Es un tema de visibilidad que antes no había. Dicho eso, lo que sí está siendo excepcional ahora es otra cosa en relación a los terremotos. Antes de contarla, dejad que abramos un paréntesis para que os diga algo. Llevo años en redes y esta es la primera vez que voy a colaborar con alguien de esta industria. Os explico por qué voy a hacer esta excepción. Descubrí a este chico, Carlos, y él me estuvo contando y hablando sobre una habilidad digital con la que personas normales, como tú y como yo, están sacándose 3.000 o 5.000 euros al mes. Todo desde cero, sin experiencia, sin invertir en publicidad, sin producto propio y sin exponerte en redes. Y te puedes iniciar en esto invirtiendo como mucho 1 o 2 horas al día. Sé que suena demasiado fantasioso, pero no.
No tiene nada que ver con trading, con cripto o rollos piramidales y con el humo que veis por ahí en anuncios. Es una habilidad digital real, muy bien pagada y que puedes hacer desde donde tú quieras. El martes de 25 vamos a hacer un directo gratis donde os damos el paso a paso completo y yo voy a estar ahí con vosotros. Las plazas además son limitadas, así que si lo quieres apúntate ya al directo desde el enlace de la descripción o en el comentario fijado del vídeo. Dicho eso, sigamos con el tema. El problema, tal como digo, es de visibilidad y se mezcla con que escuchamos que un terremoto es de X magnitud, pero eso no nos sirve a los ciudadanos promedio como escala para estar o no preocupados, porque nos dicen 7,5 y creemos que ya sabemos lo que ha pasado, pero no tenemos ni puta idea. La magnitud te dice cuánta energía ha liberado la falla, no te dice absolutamente nada sobre cuántos daños causará ni de cuánta gente va a morir. Para eso hace falta una cosa más: a qué profundidad ha ocurrido, a qué distancia hay gente, sobre qué tipo de suelo está esa gente y qué hay construido encima. 2026 nos ha dado una prueba de todo esto. Mirad a México, 17 de julio, magnitud 7,3 frente a las costas de Chiapas. 0 muertos. Hubo solo 2 heridos, uno que se tiró de un tercer piso para salvar la vida y otro al que le dio un portazo. Os repito, un terremoto de 7,3 y las dos únicas víctimas fueron víctimas presa del pánico, no por el terremoto, porque el terremoto fue mar adentro. Ahora coge Venezuela, magnitud 7,5. En principio está solo ligeramente más potente que el anterior, no demasiado más. Pues aquí no hubo un par de heridos víctimas del pánico, hubo 6.000 muertos. La diferencia fue que aquello ocurrió como una ruptura superficial, un desgarre a 10 kilómetros de profundidad, en tierra, cerca de la costa central de Venezuela y de una zona muy densamente poblada, La Guaira. Luego tienes el caso raro, que es el de Colombia, porque el que ocurrió ahí pasó a 103 kilómetros de profundidad, que es bastante profundo. En teoría, eso les habría salvado. Pero es que nos faltan las otras 3 variables. Por eso este, aunque era de 7,3, que es mucho, pero era muy profundo, lo que debería haberse nivelado, pues generó tantísimos daños y se sintió con fuerza en varias localidades a la vez. Se estima que cerca de 1,5 millones de colombianos pudieron notar sacudidas susceptibles de causarles daño. Ahí entra el cuarto factor, el que los políticos no quieren comentar realmente, que es el de la calidad de la construcción. Chocó es una de las regiones más pobres de Colombia y la Cruz Roja avisaba de que ni siquiera podían llegar porque las carreteras estaban destrozadas. Por eso, magnitud y profundidad no te explican toda la película. Ah, sí, por supuesto vamos a hablar del que se ha sentido en España, el de Granada. Un magnitud 5. Y después de lo que os he contado pensaréis, coño, un 5 no debería ser noticia. Se producen muchísimos durante todo el año. Pero es que este magnitud 5 estaba a tan solo 2 kilómetros de profundidad. Ahora, comparad 2 kilómetros de profundidad con los 100 de Colombia y ya me contáis. Por eso se sintió en tantísimas zonas de Andalucía. Por eso hubo desprendimientos de fachadas, coches destrozados y gente durmiendo en la calle. Eso sí, 0 heridos y 0 muertos. Lamentablemente los seísmos, los terremotos no son previsibles. No existe en el mundo ningún mecanismo para prever si se va a producir un terremoto. Pero lo que sí vamos a hacer es educar y además informar de una manera consistente al conjunto de la población de Andalucía. Todo parece indicar, según nos dicen los propios expertos, donde hemos estado en permanente contacto, que una vez que las fallas se están recolocando, hoy esta mañana, hace poco hemos tenido un nuevo seísmo de algo más de 3 puntos de la escala Richter, y todo parece indicarlo, según la explicación que a mí me dieron, es que se están recolocando dentro de las distintas fallas que hay en la zona después del terremoto más amplio que tuvimos, de 5 puntos, se están recolocando y que por tanto vamos a tener esa secuencia de temblores y de seísmos. Dicen lo más a lo largo de, puede ser de una semana o 15 días. Ahí está el contraste. Un terremoto mucho más enérgico puede no salir en las noticias si ocurre en el Pacífico a 200 kilómetros de profundidad. Y uno ridículo en comparación puede sacarte de la cama si lo tienes a 2 kilómetros bajo el sofá. O bueno, en nuestro caso meternos en la cama, porque aunque el sentido común dice que deberías salir pitando al exterior para que no se te colapse el techo, algunos hacen lo contrario, estando fuera corren adentro, o ni siquiera salen de la casa. En España ya sabéis que no es obligatorio tener instinto de supervivencia. Terremoto. Terremoto que todavía dura, ¿eh? Terremoto que todavía dura. Todavía dura. No para el terremoto, ¿eh? Todavía dura, ¿eh? ¿Está bien? Pero eso no es todo. Para entender esto completamente, dejad que os hable de la escala de magnitud, que a mí personalmente me ha engañado bastante. No es lineal, sino que va multiplicándose por 32 cada vez que pasas un punto. Es decir, que un 6 no es un poco más fuerte que un 5, es 32 veces más fuerte. Pero es que un 7
Ya no es 64, es que va multiplicando por miles. Aplícalo esto a lo de estos días. El terremoto de Granada fue un 5, el de Flores un 7,7. Entre uno y otro no hay 2 puntos y pico de diferencia. Hay 20.000 veces más energía liberada y aún así el de Granada nos ha tenido a todos mirando el móvil a la 1 de la mañana porque estaba justo debajo de nosotros. La energía la pone la falla, pero el desastre se produce si nosotros tenemos una ciudad superhabitada encima y construida de aquella manera. Y sí, vamos a sacar el papel al bal para responder a esa pregunta hollywoodiense que seguramente te ha venido a la cabeza viendo este vídeo. ¿Ha pasado en Filipinas, en México, en Colombia, en Indonesia, en Venezuela? ¿Es esto un efecto dominó? Vamos por partes, porque las películas de Hollywood empiezan así y siento decirte que ni tú ni yo somos Gerald Butler. Lo real aquí es que muchos de estos sitios pertenecen a lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Filipinas, Indonesia, Japón, Tonga, Vanuatu, México, Colombia. Es una herradura gigantesca donde varias placas se meten unas debajo de las otras. Colombia, por ejemplo, es la placa de Nazca, que se mete por debajo de la sudamericana. Que la mayoría de los terremotos grandes estén ahí es porque la maquinaria anda friccionando todo el puto rato. Ahora bien, Venezuela no está en el Cinturón de Fuego. Venezuela es la interacción entre la placa del Caribe y la sudamericana. Y el terremoto del 24 de junio fue una falla de desgarre, un deslizamiento horizontal. Algo completamente distinto a lo que ocurre bajo los pies de los colombianos. Bueno, y en España Granada tampoco es nada parecido. Aquí hay una convergencia entre la africana y la de Eurasia, que son otras placas tectónicas distintas a las de allí. Todas son sistemas diferentes, no es una grieta que va recorriendo todo el planeta y colapsando en cadena. Dicho eso, un terremoto grande sí puede hacer una suerte de efecto mariposa y provocar otros terremotos a distancia. Esto he visto que los expertos lo llaman algo así como desencadenamiento dinámico. Cuando revienta una falla gorda, sus ondas sísmicas dan literalmente la vuelta a todo el planeta y al atravesar otra falla que ya estaba a puntito de romper a hacernos temblar, pues le sirve de empujoncito final. Dicho eso, lo que suelen activarse son terremotos pequeños en zonas que estaban, como digo, a puntito de saltar, no cadenas de magnitudes de nivel 7 por todo el planeta. Así que los expertos te dicen que no es que estén todos los terremotos activándose conjuntamente como si fuésemos juntitos por el camino del apocalipsis. Todo esto son fallas distintas activándose. La de Venezuela dicen que es que llevaba 125 años cargándose desde el anterior terremoto grande. O sea que yo entiendo que o esa energía se va liberando poco a poco con pequeños temblores, o se va acumulando durante 125 años y se lo comen tus descendientes. Y llegamos entonces a la pregunta del papel al bal. ¿Viene uno más grande? La respuesta corta es que no tenemos ni puta idea. No tenemos ni la capacidad ni la tecnología para predecir un terremoto. Y además, los expertos dicen que no se espera que eso vaya a cambiar en el futuro. Lo que sí se ha aclarado es de lo que va este vídeo, que un aumento así temporal de la sismicidad como la que estamos viendo entra dentro de las fluctuaciones o variaciones normales y no es que se venga un macroterremoto. Es decir, que hayamos tenido 5 terremotos enormes en 10 semanas no significa que el sexto se esté cargando ahí en alguna parte. Lo que no quita, que dijimos al inicio, que la estimación anual es de 15 terremotos que superan la magnitud 7 y uno que supera la 8. Y ese último todavía no ha pasado. Lo que sí te pueden decir los expertos es que hay fallas que acumulan tensión y si no la van liberando poco a poco, lo hacen a las brutas tras siglo y pico, como le ha ocurrido a Venezuela. Es decir, que cuando una falla acumula mucha tensión y no la libera, en algún momento lo va a hacer. Y aquí, por ejemplo, se deberían preocupar los que están debajo de Estambul y los que están por California. Eso no es tanto predecir el futuro, es llevar un poco el calendario de cuándo están liberando energía que están acumulando y avisar a la gente de que llevan un tiempo acumulando sin liberar. Por eso la duda no es tanto si va a pasar en algunos lugares. Va a pasar, la falla está ahí abajo. La cosa es cuándo va a pasar y si los edificios que hay encima se construyen como para aguantar la sacudida cuando pase. Así que la conclusión de este vídeo no es tanto que la Tierra se haya vuelto loca este 2026, sino que la Tierra está funcionando como tiene que funcionar. Todos los años hay 16 terremotos capaces de derrumbarte una ciudad. Lo único que cambia es dónde caen y especialmente a qué profundidad caen. Este 2026 lo que ha pasado es que hemos tenido la terrible mala suerte de que varios han caído donde había mucha gente y malas construcciones. Uno cerca de la costa central de Venezuela, otro debajo del eje cafetero colombiano y otro frente a una isla indonesia por la que pasa una única carretera. Mientras que el de México, prácticamente igual de potente, cayó en el mar y no mató a nadie. Ese es el verdadero misterio descubierto. No hay una nueva era sísmica ocurriendo. Hay una lotería geológica que lleva funcionando 4.000 millones de años. Y este verano pues nos han tocado varios números perdedores seguidos. Así que si puedes quedarte con algo de este vídeo, que sea esto que he leído y que me ha parecido muy revelador, motivo por el que os lo comparto. Un terremoto no es una catástrofe por la energía que libera, lo es por la profundidad a la que ocurre, por quién vive encima y sobre todo por cómo de bien está construido lo que hay encima. Los 3 primeros requisitos no los podemos elegir.
El cuarto sí, amigos. El cuarto sí. Pero bueno, yo te digo esto sin tener ni idea del asunto, así que trata de ilustrarme tú en comentarios. ¿Lo notaste en Granada? ¿Crees que España está preparada para un terremoto serio como el que se vivió en Lorca, por ejemplo? Porque el de esta semana fue un 5 a 2 kilómetros de profundidad bajo una ciudad importante. Ahora imagínate un 6,5. Te leo, suscríbete si no lo estás y ojo al link de la descripción para apuntarte al directo donde hablaremos de cómo ganar dinero poniendo a los creadores de contenido a trabajar para ti. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.